Bienvenidos a todos. Hoy traigo conmigo a Paco Pérez Valencia. Es artista, es profesor en la Universidad Loyola Andalucía, está licenciado en Bellas Artes y es doctor por la Universidad de Sevilla. La primera pregunta que te quiero hacer, Paco, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues inmejorable, inmejorable. Me siento en paz con un mundo que a pesar de que está en llamas, me sigue provocando y tengo muchas ganas de vivir. Ujú. Eres museólogo y estás especializado en museología creativa, es decir, en exposiciones para que la gente lo entienda. Y luego también has escrito varios libros, o sea que el mundo del arte te va mucho y de la literatura va mucho contigo. Te quiero preguntar, Paco, ¿el mundo del arte cómo es? Y qué gran pregunta, porque es un supercirco. A lo mejor hace unos años hubiera usado la palabra un gran atlas, pero el poder sistémico ha devorado muchas cosas que parecían esenciales. El mercado, el dinero, las escalas gratuitas de mucha gente que has visto pasar a velocidad supersónica, y con todo y a pesar de todo, el arte sigue teniendo un área reservada, un paraíso emocional, un lugar sagrado, una cueva irredenta en donde algunos de nosotros nos sentimos no solo a salvo, sino en paz con la vida. Y yo volvería a repetir esta vida 100 veces más. Y Paco, ¿la carrera de Bellas Artes es diferente ahora cuando tú la estudiaste en tu época? Sí, vamos, digo sí porque yo he podido tener un vínculo más inmediato desde mi salida cuando impartí clases en la Escuela Massana de Barcelona. No era Bellas Artes, era arte y diseño, pero el concepto de lo artístico se me iba un poco manifestando según la mutación de la misma formación de la enseñanza artística. ¿Dónde lo he notado? La influencia de las tecnologías ha explosionado en cuanto a lenguajes y también el mundo de la investigación ha ido asomándose más allá de la esencialidad de lo artístico. Nosotros dibujábamos, pintábamos y modelábamos al menos 9 horas semanales en cada especialidad. Es decir, hacíamos 27 horas de ejercicio, de desarrollo visual, de mirada, de dibujo. Y después había asignaturas teóricas que yo echaba mucho de menos, por cierto. Pero eso se ha invertido. Ahora se trabaja mucho menos la mano y se desarrolla mucho más el intelecto. Para los alumnos que tienen hambre, salen de allí y seguirán explorando, y eso será maravilloso. Pero para otros que no saben que el hambre es fascinante, la asignatura acaba cuando acaba la clase. Y yo recuerdo, Fernando, cuando acababan nuestras clases y nos quedábamos pintando, nos tenían que apagar las luces para echarnos del aula. Era maravilloso. Y eso ya no lo ves en una aula universitaria. Totalmente, ahora los alumnos quieren salir de la clase Corriendo, corriendo. corriendo. Ujú. Eres profesor de comunicación. Bueno, cuando yo estudiaba en Loyola era grado de comunicación, ahora lo han dividido en tres, pero me parece muy curioso que hayas acabado enseñando comunicación habiendo estudiado arte. Y me hablabas y me decías que al final el arte es comunicación también, ¿no? Sí, pero efectivamente no deja de ser curioso. Yo me he sentido un poco, me sigo todavía sintiendo un profesor exótico en una carrera que no es la mía. Cuando me llamaron por primera vez era para dar una asignatura como pensamiento creativo, que fue la que nosotros tuvimos la suerte de hacer hace ya 6 años. Em, pero el problema era, sentía yo, que iba a trabajar con jóvenes que no pensaban ser artistas en su vida, ¿no? Después resulta que muchos se equivocaron, porque algunos lo han hecho directamente vinculado al arte. El arte ya ha cambiado mucho de piel y cualquier alumno que haga comunicación puede acabar terminando trabajando para el mundo del arte, seguro. Puede terminar en una galería explorando o investigando el proceso artístico con sus herramientas, la palabra, el discurso, el relato, la imagen, la comunicación audiovisual, también forma parte de nuestra piel. Pero yo me sentí al principio un poco extraño, y sobre todo cuando veía que comunicación quedaba delimitado a un campo muy, muy concreto del medio, de herramientas tan concretas como la publicidad. Y yo decía: "Oye, que una obra artística también es comunicación". El artista no piensa en el público muchas veces, pero el concepto de lo artístico se sublima y va mucho más allá de quien lo hace, y ahí entran los medios, las industrias culturales, los mediadores, en fin, al final, el mismo público. Así que me siento un poco extraño,
pero no he dejado de mirar el mundo con los ojos de artista y eso tiene sus ventajas para aislarse muchas veces, para inmunizarse. Lo que has dicho me ha hecho pensar que, claro, nosotros entendemos que el lenguaje cinematográfico, el de los videojuegos, incluso lo vemos también, decimos que es arte. ¿Tú lo considerarías arte? Sí. ¿Y la publicidad, por ejemplo, también? También, sin duda, la mirada y el componente artístico en lenguajes que reclaman una finalidad, a lo mejor, pues rentabiliza o con un final feliz. Ese final feliz sería el éxito, el mercado. Pero la mirada y el componente artístico hacen de todas estas herramientas o lenguajes algo diferente. Y ahí es cuando destaca un videojuego por encima de otros, porque aporta como valor añadido no el éxito de la venta, sino lo que es capaz de posibilitar. Una vez me dijo una madre, dando a clase a alumnos de videojuegos, que les doy clases de estética y apreciación artística, me decía: "Paco, por Dios, ayúdales a ver el plano ético de esa profesión, porque tengo un hijo con un Asperger pronunciado, muy aislado, vive mucho del videojuego, y yo ya como madre lo único que aspiro es que lleguen a mi casa videojuegos que eduquen a mi hijo, o que acompañen a mi hijo de una manera bondadosa y generosa, y que no sea un simple entretenimiento". Y ahí te das cuenta cuando algo que tiene su posición en el mercado puede también trascender mucho más lejos. Mm. Me ha gustado que hablas el debate del plano ético porque hoy en día, vamos, yo nunca he tenido plataformas de estas de streaming de Netflix, HBO y tal, pero ahora que hemos contratado un nuevo servicio tengo Prime Video y me he dado cuenta de que la mayoría de series no transmiten nada de valores, son súper violentas la mayoría y no sé si hoy en día en el mercado que hablaba existe ese componente de preocuparse por el plano ético y por la moral. Parece que estamos viendo a título muy general, Fernando, en todo el mundo, en todas las posiciones y elementos del mundo, una especie de regresión. Parece como si ahora el mercado fuera el gran caníbal, el capitalismo más salvaje desde el punto de vista del el gana el primero y todos los demás no sirven. Y ahí parece que la ética está como un poco agazapada. Pero yo creo que es fundamental. Es una de las grandes misiones que yo me he propuesto en la formación universitaria. Ganar dinero hay que ganar dinero para seguir manteniendo nuestros sueños vivos, pero no es el fin de nuestras profesiones, de muchos de nosotros. Yo no elegí el mundo del arte, o el arte no me eligió para acompañarle, para que esto fuera acabando el ganar dinero. Recuerdo en 1991 cuando una de las personas que más me ha marcado en mi desarrollo como artista, yo muy joven, todavía en la facultad, en el penúltimo curso, 20, 21 años, me dijo: Paquito, el arte es imposible". Y yo entonces me rebelé, no lo entendía. Él se llamaba Paco Molina y fue alguien muy importante en el mundo de la creación sevillana en los años 90. Murió en el 93. Y ahora lo entiendo. El arte que nosotros vemos como tal es la puntita de la montaña de un iceberg, pero nadie es capaz de ver o de intuir todo lo que hay bajo el agua. Algo mucho más grande y poderoso. Caminos que nunca se dieron a la luz, caminos invisibles. Y ese componente de lo ético es fundamental. Yo nunca pensé en el dinero cuando estudié arte. Ahora sería injusto que con 56 años despotricase de mi vocación, porque no me ha dado lo que veo en otros con menos esfuerzo. Caramba, si esto ha sido un regalo vivir de esta manera. Mm. Pero a lo mejor quizás te sientes más lleno al haber seguido tu esencia y haber intentado ser honesto contigo mismo y decir yo lo que quiero hacer es esto y no tanto lo de ganar dinero. Mil veces sí. Que a veces siento una profunda soledad, aún rodeado de gente, sí. Que, que veo el horizonte tan lejano para un mínimo logro, sí. Que me gustaría pensar que ya debería de tener una cierta comodidad solo con mi trabajo y que no lo consigo y que por lo tanto tengo que hacer mil millones de cosas fuera del mismo, sí, pero de verdad volvería a embarcarme en esta aventura incierta otra vez. Ujú. Y Paco, en honor a un antiguo alumno tuyo y gran amigo mío, Alejandro Maidero, en una conversación que tuvimos, que desayunamos mucho juntos, surgió la duda, ¿dónde está la línea entre el adoctrinamiento y la enseñanza educativa en el pensamiento crítico y en el pensamiento libre? Porque es verdad que cuando un profesor da una opinión o enseña una lección, condiciona en cierta manera el pensamiento del alumno. Entonces, ¿dónde está esa línea entre el adoctrinamiento y la enseñanza libre?
Yo vengo de un mundo, o he construido un mundo en donde no hay líneas visibles, donde no hay líneas evidentes, donde los confines, fronteras y bordes no son nítidos. A veces crees que estás en un lado y cuando te das cuenta estás en el siguiente. Lo digo tanto para unos como para otros, para los que damos y brindamos como para los que recibimos. Esa línea, posiblemente al no ser nítida, se trasciende de un lado a otro. Yo soy, yo soy muy prolífico en transgredirla, a veces muy conscientemente. Pero también dejo muy claro que no estoy en poder de nada, y lo único que puedo hacer es convidar lo que tengo, ¿no? Y yo soy un ser de pura contradicción. O sea, imagínate si un ser que se declara contradictorio y empieza a hablar de contradicciones que a veces son muy visibles y son muy bonitas en un aula porque con gente ya formada se generan debates muy bonitos, debates dialécticos y de pensamiento, pero en otras ocasiones también llega al borde de la confusión y yo me incluyo en ella. Pero el artista que se siente como tal y que siente el arte, no puede evitar vivir en eso que llamamos caos, aunque sea un caos light. Vale, y Paco, eres también profesor de una asignatura que se llamaba liderazgo creativo, ¿es? No, liderazgo y desarrollo personal. Claro. Qué guay que se llame desarrollo personal, porque yo no lo conocía hasta que ya dejé la universidad. Y te quiero preguntar, en esa asignatura, si enseñas diferentes tipos de liderazgo, o enseñas uno, o qué enseñas en esa asignatura. Pues mira, yo recibo una asignatura que imparte José María Valverde, que es jesuita, y él me dio la oportunidad de sustituirle una vez y me propuso la posibilidad de, ante tanta sobrecarga, quedarme con la misma, con la excusa de construirla de nuevo. Y eso fue para mí un regalo. Si yo tengo que hablar de liderazgo de una forma ajena a mi concepción del mundo, estaría perdido. El liderazgo lo he construido en base a un modelo de visión del mundo realmente personal. Los grandes héroes de mi vida los edifiqué con los libros leídos, las novelas gráficas, los tebeos y las películas de mi época. Entonces basé en literatura clásica y en películas algunos perfiles de liderazgo. Pero para poner los pies en el suelo, empecé a buscar a amigos, buenas personas, buenas personas por encima de todo, que habían ejercicio en esos terrenos que yo quería a lo mejor poner encima de la mesa. El liderazgo transformacional, el liderazgo utópico, el liderazgo autoritario. Son tantas formas de estar en el mundo y de ejercer tus principios y tus cosas. Entonces, yo hablaba a lo mejor de un capitán Ahab persiguiendo con encono y odio a las gran ballenas blanca, a Moby Dick, que es capaz de hundir a su propia embarcación por una consecución que no se lo impide, ni siquiera el gran Dios, dice en alguno de los pasajes, y después traigo a alguien donde el empecinamiento ha formado parte de su vida y nos ayuda a entender, más allá de la literatura, lo que es. Yo le he llamado a esto, ahora que se habla tanto de innovación educativa, a mí no me han gustado nunca los apelativos y nunca me presento en la universidad a programas en los que dicen, pues, oye, premiamos, yo hago lo que hago y me gusta y eso nos reclama más prima que el ponerlo cada día. Le llamo a esto una estructura conversacional. La asignatura se construye conversacionalmente. 2 horas que me permiten hacer una introducción desde lo clásico, hacer una introducción al invitado, el invitado habla conmigo y o con los estudiantes si se ven con ganas, y al final sacamos conclusiones ya entre todos. Y la clase es de una amenidad impresionante y va a una velocidad sin precedente. Y han pasado vicepresidentes en el gobierno de la comunidad, como fue Juan Marín siendo vicepresidente, para hablar de la soledad del liderazgo y después de ser presidente, ha venido a hablar del vacío que queda tras la gobernanza, ¿no? O sea, esto no lo encontramos en un libro y te encuentras un señor que hace muy pocos años tenía en sus manos la responsabilidad de 8 o 9 millones de personas y en la comunidad andaluza y de repente ahora está en un estado distinto al que ostentó. Y compartir eso, desde un punto de vista humano, cercano, es verdaderamente un lujo para mis estudiantes. Quizás el día más hermoso de todos es el día que tocamos valores. Yo les hablo de Marco Aurelio y le hablo de ese emperador que es capaz de tener como referencia a su abuelo y a sus hermanos y a su padre, su madre, uno de los grandes, de los 5 grandes emperadores buenos.
Pero a continuación doy la palabra a los abuelos. Es un día en el que les pido que traigan abuelos en la medida de lo posible, quizás de los días más hermosos de la carrera, para esos alumnos y para mí. Vienen abuelos y abuelas muy guapos, los que han podido venir o acompañar, los que están con nuestros alumnos, comparten con nosotros la experiencia de haber vivido. Eso es suficiente aprendizaje para marcar la ruta de todos nosotros. Escuchar a personas mayores sigue siendo muy importante y hoy en día, bueno, en base también al sistema económico que tenemos, incluso en el sanitario se hace preferencia a tratar a jóvenes antes que a ancianos y se les da muy poca importancia a las personas con experiencia. Hablando de personas con experiencia, tuve sentada aquí a una psicóloga, se llama Nuria Carmona, que me comentó, antes de hacerte la pregunta de si tienes madera de líder, deberías preguntarte si eres feliz siendo líder. Y me parece una pregunta muy buena para hacernos porque, claro, todo el mundo parece que quiere mandar sobre otro y quiere estar por encima de otros, pero realmente somos felices teniendo esa responsabilidad, como hablabas de la soledad del líder a veces también. Entonces, Paco, ¿tu experiencia es que todos los alumnos que han pasado por tu clase tienen madera de líder? Sí, rotundamente. Igual que esta pregunta me la hacía antes buscando el talento de mis alumnos. Llegué a la conclusión de que no había nadie que no tuviera talento. Lo tenían escondido, lo tenían casi destruido, pero siempre quedan restos. Bastaba con que se les inspirase de otra forma. Y con el liderazgo pasa lo mismo. He tenido alumnos que de una timidez rozaban la mudez. He tenido alumnos que se sentían muy desplazados en su contexto. Bastaba con esperar y desear encontrar ese helado. Y a fe mía que fue siempre un desafío precioso encontrarme ante jóvenes que querían estar muy lejos de ese modelo de liderazgo, a lo mejor personal, posiblemente estaban mucho más cerca que otros que lo ostentaban como bandera. Yo creo que el gran liderazgo es aquel que trata de evitarlo. Y eso ya dice mucho de una persona. Pero una vez le pregunté a mi padre que dónde encontraba él liderazgo en los equipos. Él había trabajado en una gran empresa y me dijo: "Me doy cuenta a quién le preguntan el resto de los compañeros cuando", y no es el que ostenta cargo alguno, ¿eh? Al que le preguntan todos, a ese, porque suele ser el generoso, que brinda respuestas, que conoce el medio, porque no basta solamente con ser buena persona, y tiene la paciencia de ser su referente. Y eso te das cuenta muy rápidamente en clase. En nuestras clases tenemos, yo creo que un perfil muy evidente de lo que es la sociedad española. Tenemos alumnos rápidos y veloces y tenemos alumnos lentos y maravillosos. Em, Alumnos arrítmicos y alumnos ordenados, alumnos con una visión del mundo ya deformada y otros que están construyéndola. Y yo creo que no podemos desechar a nadie. Yo defiendo un modelo de mundo en el que todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Y no lo digo por buenismo, ¿eh? Lo digo porque los necesitamos, nos necesitamos todos. Fernando Iwasaki me comentó estando en tu sitio que ha habido un cambio en los alumnos, en la evolución de los alumnos, de cuando estudiaban en la universidad, en la época, pues a lo mejor de los 2000 o de los 90, a los alumnos que estudian ahora. ¿Tuve ese cambio, esa evolución también, o incluso esa, podríamos decir, involución? Para ser justos, deberíamos de hablar un cambio en la comunidad universitaria. No han cambiado los alumnos, hemos cambiado todos, todos. Si hubiéramos sido los mismos profes que teníamos entonces con el cambio de los alumnos, esto sería a lo mejor un cañón del Colorado, entre una cosa y otra, pero todo el mundo ha cambiado mucho. Fíjate qué curioso. Yo trato de comportarme como profesor como el alumno que fui. Sigo tratando un poco de defender aquellas miradas mucho más cercanas y personales. Esto cada vez está más lejos. O sea, ya incluso amigos que me dicen, cuidado, Paco, que tú eres un profesor muy cercano, tú dejas la puerta del despacho cerrada por una cuestión de intimidad y es todo lo contrario, porque puede pasar algo. Tú eres muy de tocar, de abrazar, de dar las gracias cercanamente y eso puede generarte algún tipo de disturbio. El día que yo tenga que dejar de ser así, yo no podré seguir dando clases. Entonces, ¿han cambiado los alumnos? Sí, pero también me doy cuenta de que tenemos alumnos muy reivindicativos, muy preparados, con una idea del mundo, con ganas de lucha. ¿Se ha podido perder en poética? A lo mejor, pero todavía esto no está perdido. Pero se ha ganado en capacidad. Y yo creo que el mundo también ha cambiado. Entonces no sería justo hoy hablar del ayer. Hemos cambiado todos.
Ahora que has dicho eso, me has recordado la queja de muchos profesores de que ahora es mucho más difícil dar clase porque la figura del profesor ha perdido autoridad. Y eso también me recuerda a que en la antigua Grecia existía la figura del maestro y el discípulo, que hoy en día es profesor-alumno. Y claro, me da que ese respeto, esa separación entre el maestro y el alumno como que se ha diluido un poco y ahora es una relación más horizontal que vertical. ¿Tú eso lo vives así? Es que yo creo que esa autoridad moral y ética que no impuesta ha de conquistarse. El profesor tiene que hacer todos los días un enorme trabajo de zapador, no basta con el conocimiento que tú traes a clase, que cada vez está también más diluido en muchas cosas. Yo creo que el profesor tiene que hacer un verdadero esfuerzo por estar a la altura del estudiante. Acabo de darle la vuelta a tu pregunta. Yo aprendo mucho de mis jóvenes estudiantes. Les debo mucho para la formación de mi desarrollo como profesor y como profesional. Yo tengo que estar a la altura de esos muchachos. Quiero cautivarlos. Y en eso sé que soy yo el que tiene que dar el paso. No puedo esperarlo de ellos. Vienen en guardia, vienen resabiados, vienen creyendo que saben mucho, vienen con unas fuentes de información increíbles para la época en la que yo era joven, pero en el fondo yo sé que eso no es suficiente y eso forma parte de sus corazas de paja. Pero en el fondo basta con que se encienda una chispa, una llama y surge el cortejo. Lo he vivido en alumnos que han estado en guardia todo el tiempo, que me llegaron a confesar, no podía ser tan bueno, que tú vinieras tan cercano, algo iba a pasar y creíamos que era negativo, me han llegado a decir, ¿no? Y al final ha habido ese momento de ilusión. Pero por lo general, encuentro desde los primeros días verdadera sorpresa. Yo, Fernando, sigo todavía enviando cartas 2 semanas antes de empezar un curso. Hola, soy tu profesor, tú no me conoces, vamos a dar clases juntos, vamos a embarcarnos en 4 meses de comunidad, de proyectos común. Necesito saber si tú crees que el mundo podrá tener una oportunidad con lo que vamos a construir. Y algunos me responden, dicen, profesor, nunca me había mandado un mensaje un profesor antes de empezar un curso ni de conocerme. Esas cositas casi adolescentes las sigo llevando todavía, día tras día, curso tras curso. Y esa actitud, incluso habría personas que te miran y dicen, y podría decirse que incluso en actitud infantil es seguir viendo la vida como una aventura. O sea, ¿eso es intrínseco a ti o eso lo aprendiste de alguien? Yo creo que eso va muy pegado a mí. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor, mis hermanas dicen que yo soy distinto, que como si yo me hubiera caído en una marmita de elevado deseo emocional. En el fondo no somos tan distintos. Pero yo esto sí lo he alimentado. O sea, cuando alguien tiene aptitudes para el deporte, pues te haces mayor, la barriga sale y la musculatura se pierde. Pero quien lo sigue practicando, seguramente la gente reconoce, coño, con 60 años sigues teniendo, claro, es que llevas practicando deporte todo el tiempo. A mí me pasa un poco igual con la vida, con la actitud ante las cosas, que me han dado motivos para aburrirme y abandonar ya este personaje de amor por el mundo, un montón de veces, pero en el fondo gana lo que yo al final fomento. Eso también lo he aprendido. Y no voy a dejar que otros amargados se me mezclen en mi vida tan líquida y me hagan ser al final algo menos agarrado al mundo de como yo me siento ahora. Ujú. Y te quiero preguntar, no sé si existe este término, pero te lo pregunto, liderazgo cristiano, porque de hecho me comentaban también otra persona que estaba aquí sentada que el liderazgo de Jesús pues era uno más de predicar con el ejemplo, que no era tanto de, sí, enseñaba y tal y daba teoría, pero luego lo ponía en la práctica. Entonces, ¿ves que existe ese tipo de liderazgo Sí, cristiano? sin duda. Y además te diré que ese concepto de lo cristiano después tiene muchos nombres. O sea, ya no solamente lo llevo al territorio de la religión de cristiana, o sea, lo llevo a que ese espíritu cristiano después se puede vestir de muchos colores, de muchos nombres, de muchas contradicciones, pero en el fondo siguen haciendo lo mismo. Y eso es algo que como cristiano me da una profunda tranquilidad. Pensar que el gran Dios de todos nosotros, sabe ver en esas diferencias y en esas aristas y en esas amalgamas, lo que en el fondo prima, que es ser bueno, es construir un mundo, legar un mundo mejor que el que se nos entregó, y eso, ¿cómo se llama? Eso no es solo cristiano, pero como también lo es, pues yo lo abrazo. Ujú.
He de admitir que yo viví la etapa, en la que tú fuiste profesor mío con mucha conciencia. Y me imagino que hay muchos alumnos que también les pasa. ¿Te llegan después con el tiempo alumnos como yo que te contactan y te dicen: "Oye, Paco, me gustaría volver a reconectar contigo"? Pues, mira, tengo que decirte que la inconsciencia es el estado natural, inconsciencia o vamos a mí me gusta más efervescencia, ¿no? El estado natural de una persona con 18 o 19 años, eso es lo normal. Lo raro sería lo contrario. Lo raro sería encontrarme con gente con una capacidad crítica. Tenéis que empezar a construirlo en ese momento. No solo con el profe, sino entre vosotros, que es donde se da la gran fortaleza, ¿no? Em, y yo tengo la suerte, Fernando, de haber dado clases en la universidad, todavía sigo haciéndolo, ya este es el último año de liderazgo, por cierto, y esto va a ser el cambio de una etapa muy profunda para mí. Yo he dado clases desde que llego a la Universidad de Loyola, en primero y en el último curso, de manera que yo he podido vivir la gran transformación del estudiante. Alumnos, chavales apurados, tímidos, con el pavo, chiquillas con ganas de ser mujer, pero todavía muy niñas, y de repente, 3 años después, en el curso de cuarto o 4 años después, en el curso de quinto de los dobles, me encuentro a los mismos jóvenes, pero muy distintos. ¿Qué ha pasado? Pues han crecido mucho, pero a una velocidad impresionante. Se expresan de una forma sólida, argumentan de una forma bellísima, han crecido en todo, ¿no? Y eso te da una inspiración tremenda. Y yo además, en mi caso personal, suelo estar muy cerca de los jóvenes. Siento como una especie de deuda. Nunca digo no a cualquier llamada de mis estudiantes cuando ya están trabajando y también tengo que reconocer que me han dado trabajo. O sea que más de una actividad, concretamente estoy pensando en que todas las acciones, si no recuerdo mal, que he hecho en América Latina, que han sido muchas, durante 6 años estuve viajando 2 veces al año a cursos en México, por ejemplo, fue a la llamada de estudiantes que se fueron esparciendo por el mundo. Oye, Paco, profesor, yo soy el que se sentaba al fondo. Usted me habló un año de que su hermana, me hablan de las anécdotas que compartieron conmigo en ese momento. Casi siempre me suelo acordar. Y por supuesto tengo mis cuadernos mágicos donde todo lo apuntaba, con las fotitos dibujadas, con los textos, con los ejercicios hechos. Y antes de cualquier reencuentro, vuelvo a ellos. Ujú. Y como especialista en museología creativa, es decir, en exposiciones, te quiero preguntar, porque a mí el tema de los museos, sinceramente, siempre me ha parecido un mundo un poquito aburrido. Ujú. Pero creo que es porque no me han despertado en mí ese amor por todo ese arte expuesto en los museos. ¿Tú crees que se puede implementar una nueva forma de exposición que incite a las personas a ir, que despierte ese interés en los demás? Ese es un campo muy, muy bonito, muy emocionante para mí. Yo sigo todavía peleando, de hecho ahora mismo estoy dirigiendo una tesis doctoral, se llama la microexposición y es tratar de acercar la experiencia emocional y sensitiva, que no del conocimiento divulgativo, de lo que es vivir una exposición, que es un metalenguaje. Un metalenguaje significa que la comunicación que se establece entre el usuario y el medio, em, o el relato es, de muchas formas, física, sensitiva, visual, intelectual. Ostras, el espectador decide, sin imposición alguna, si quiere recorrer por el lado de las flechitas o va por el camino contrario. O sea, es como si leyeras el libro hacia atrás, ¿no? Y no pasa nada y descubres otras cosas. Sí, descaradamente sí, pero también tengo que reconocer que yo a esto le he llamado en alguna publicación que he hecho sobre el tema, el mal del visitante de museo. O sea, y yo lo he vivido, yo he recibido ese mal. Llega un momento en que te aburres soberanamente. Todo se parece. En época de bonanza lo viví muy especialmente. No era una cuestión de dinero y yo lo notaba, ¿no? O sea, exposiciones hechas solo con dinero son mucho peores que las que ni siquiera tienen dinero, porque se les ven los agujeros. Y yo creo que el modelo de exposición sí está cambiando, porque el mundo está cambiando, el arte está cambiando. El museo no deja de ser un lugar contenedor de este tipo de lenguajes. Pero hemos aprendido a que esos contenedores ya no tienen que ser templos ni edificios, que se pueden dar en una plaza urbana y en un colegio. Fíjate, Fernando, que el ICON, que es el Instituto Internacional que estudia y el desarrollo de museos en el mundo, en la última descripción
adscripción al concepto de museo se han llevado con un debate tremendo. O sea, y el gran debate lo generó sobre todo una palabra, accesibilidad, porque no era accesibilidad física, hablaban de todo tipo de accesibilidades cognitivas, emocionales. El museo no puede ser un lugar muerto, parado, con cosas colgadas. Eso no es un museo. Un museo es un ser vivo que respira. Y en esa respiración tiene un pulso del mundo que está afuera. Un museo no puede estar hacia adentro, tiene que salir a las bibliotecas, a los institutos, a las asociaciones de vecinos, con su capacidad, con su talento, no necesariamente con lo que tiene dentro. Lo que tiene dentro después es un pulso de vínculos, ¿no? El museo sigue siendo todavía un enorme desafío. Yo creo que las grandes pruebas del museo aún no se han acometido. Mm. De hecho, la palabra museo ya te recuerda como algo antiguo, Sí. algo del pasado, y hay museos modernos, ¿no? Sí, bueno, ahora le cambiamos el nombre y le ponemos acrónimos o le llamamos centro de arte, pero el museo, que el concepto de museum viene bueno, Ptolomeo fue el primero que reunió en un lugar grandes tesoros y posibilidades y le llamó museum, ¿no? Pero en el fondo, si te pones a pensar, eh, la idea de coleccionar y aglutinar objetos de valor ha venido emparejado en el ADN del ser humano desde siempre. Y una de las cosas que me gusta contar en clase es que las primeras pruebas fehacientes de identidad de museo provienen de las tumbas, que cuando los arqueólogos descubren una, sabemos que determinados objetos tenían un especial significado el entorno social de la época, por donde estaba colocado. O sea, esto se ha estudiado mucho en marketing, por ejemplo, después, ¿no? El objeto en un centro comercial importante no está en una línea de flotación visual baja. No te ponen un producto importante de una marca importante fuera de la vista dominante del consumidor. Pues en una tumba pasaba igual. Cuando moría un personaje elevado de la tribu, te das cuenta de que es elevado porque dispone de muchas más cosas que otros de la tribu. Te das cuenta de que el objeto es sagrado o tiene valor no por cómo está hecho, a lo mejor no es una piedra preciosa, sino por la cercanía hacia el difunto donde se coloca. Sus armas, las cosas más cercanas que tenía, sus joyas que le acompañaron. Y eso ha prevalecido con nosotros. El hombre colecciona, el ser humano colecciona para decir quién es. Ujú. Y Paco, ¿te da pena hacia dónde se está dirigiendo el arte, que parece ser que se está dirigiendo desde un mundo más físico a uno digital? Y te hago esta pregunta por también el surgimiento de la inteligencia artificial, que genera imágenes, genera vídeos y se retroalimenta de sí misma. O sea que llegará un momento en el que todo lo que hay en Internet será generado incluso por la IA y no sea ni generado por los seres humanos. Hasta que llegue un ser pobre y desgraciado para el sistema y que cogiendo en contramano sea capaz de trazar una línea quebrada y arrítmica porque no sabe hacerla recta, porque siempre se la hizo el ordenador, y dirá: "Dios mío, ¿qué ha pasado?". Y volverá la belleza a surgir de cualquier charco y de cualquier miseria. No, no me da miedo. En el mundo han habido tantos avances y saltos tan increíbles que hasta las mentes más osadas se sintieron perturbadas. Yo no soy amante de la tecnología social, de redes sociales, pero tampoco la desdeño. Me gusta ir con mis cuadernos, me gusta ir con mis bolígrafos y sobre todo mis lápices blandos de mina blanda, pero esos son a lo mejor parte del fetiche con el que cada uno y algunos alumnos, cuando yo he defendido llevar un cuaderno en clase, me han llamado la atención, profesor, que yo quiero hacerlo en mi pantalla y ya tengo que asumir que sus cuadernos son muy distintos a los míos, pero en el fondo es que escriban y que hagan y que toquen. No tengo miedo, al contrario, tengo una curiosidad insaciable por ver qué va a pasar. Sobre todo porque hay una cosa que me encanta y parece que no se dan cuenta mucho, y es que la tecnología como tal lleva implícito la obsolescencia inmediata. O sea, lo que nos parece increíble hoy, dentro de un día ya tiene un avance sobre sí mismo y por lo tanto es viejo. Entonces la tecnología está condenada al envejecimiento casi instantáneo para seguir superándose, ¿no? Y me parece que un lápiz sigue teniendo unas virtudes increíbles. Te pongo un ejemplo que siempre me gustó. Dice que en la carrera espacial los estadounidenses se dieron cuenta de que la tinta del bolígrafo
fuera de la atmósfera tenía problemas, no se escribía bien, y empezaron a ver qué tipo de material podrían desarrollar para que los astronautas de los años 60 pudieran escribir a lo mejor en las libretas que se incorporaban en las rodillas o en los muslos, para que aquello, y es cuando dicen que inventan el gel, ¿no? El bolígrafo de gel con rolón. Esto que ahora vemos en cualquier papelería fue un avance de una necesidad. ¿Sabes qué dieron los soviéticos a los astronautas? Un lápiz, porque no había problemas de tinta. Ahora sabemos que se han evitado los materiales orgánicos en las naves espaciales porque podían generar combustión. Pero mientras iban explorando, te das cuenta de que el avance de la escritura se mantenía incólume con lo que se hacía antes, ¿no? Jolín. Y es precioso. Y ese disco de oro que Carl Sagan dicen que envía con un mensaje, los 2 discos de oro en las 2 Voyager. Al final, de la gran tecnología de los años 70 tienen que ir hacia atrás a un gramófono, porque se estropeaba la última tecnología sonora, que eran las cintas magnetofónicas. Es curioso cómo la tecnología va rápida, pero hay algunas a las que siempre miran hacia atrás. Y ya pongo de último ejemplo un iPhone, ¿no? Independientemente de marca, el iPhone no inventa nada. Este señor, y Bueno, cuan tengo entendido que fue el primer Apple, no se llamaba iPhone, se llamaba de otra manera, pero fue el primero que quitó las teclas y las podías hacer como en la Sí, pantalla. sí, pero seguían siendo teclas táctiles o Eso teclas, sí, o sea, al final no era un elemento, que modificaba el cambio de la tecla. La tecla pasaba de ser, puntual a ser, analógica o digital o sí, pero, o sea, el concepto de un iPhone es un teléfono. mm, Que tiene otras muchas cosas, pues, como si tú a un teléfono le pones al lado una cámara, y le pones al lado un almanaque, y le pones al lado, o sea, realmente no hay un lenguaje que se inventa, sino es un algo que se renueva, ¿no? Y no paramos de adorar un elemento que tiene con nosotros muchos más años que de el propio la propia aparición en el mercado. es verdad, sí. ¿Y tú cómo ves el uso de las pantallas en clase? Porque es cierto, y cualquier estudiante lo puede comprobar, que no se te queda la información igual cuando la escribes en un cuaderno que cuando la escribes en un ordenador. Pero luego es cierto que hay asignaturas en las que el profesor va tan rápido que dice necesito un ordenador para tomar apuntes rápido. ¿Tú cómo lo ves el uso del ordenador en los colegios, en Por las aulas? por parte de los Y estudiantes. sobre todo en la universidad, sí. Yo, o sea, yo nunca voy a limitar nada, en lo que haga, ni en mis medios, aunque yo sea más propicio a dibujar que a poner un PowerPoint, y si hago un PowerPoint me lo dibujo yo para que sea siempre distinto, como en el medio que utilice el estudiante. Ya tenemos que saber aceptar que esas herramientas ya forman parte de su día a día. Y, he visto casos de niños que pasan, que quieren tocar para pasar una revista, de papel, con el dedo, porque creen que la página va a pasar sola, ¿no? ¿En Porque serio? sí, porque como lo ven en casa con las pantallas, le das una revista, eso no lo han visto, a lo mejor ya no son las cosas que frecuentan, ¿no? Y es maravilloso. Lo que pasa que, claro, tienes que ir peleando por esa honestidad, ¿no? Que es muy fácil que dejen de ver lo que tú quieres y que estés mirando una página de venta de productos de segunda mano o el partido de ayer, ¿no? Y ahí es donde hay que ganarse esa conquista. Y, me gustan, todavía hay herramientas que funcionan muy bien, Fernando. Esas preguntas retóricas que se lanzan y haces que todo el mundo tenga que mirar esas pausas teatrales que el profesor puede mediar, ¿no? Para que la gente mire. Esas imágenes a las que te agarras para que haya un impacto. Yo creo que todavía hay que seguir peleando por eso. Mm. Y por último, Paco, la atención de los alumnos, ¿es menor, ahora que antes de cuando tú empezaste? Sí, sí. Es menor, porque se dispersa, porque se simultánea. Sí, están más entrenados. No quiero decir que la recepción de lo que yo digo llegue peor que antes, ¿eh? A lo mejor llega casi igual, pero lo están haciendo simultaneando con otras cosas. Si ya cuando tú pones un telediario, por la mañana, te están hablando de una noticia con una imagen que es extemporánea, la voz en off, y abajo te están dando una noticia que no es la que te está dando la imagen, y somos capaces de verlo, y somos nosotros, imagínate a la gente joven que deglute con muchas cosas a la vez.
Ya no es extraño ir a un despacho de un ejecutivo y que no tenga una pantalla, sino 2 pantallas, una para el documento, otra para el no sé qué. Yo no tengo pantallas en el estudio. Tengo piezas de tinte, tengo cuadernos y tengo lápices de colores. Cada 2 por 3 recibo visitas de compañeros: ¿tienes, Paco? Y sí tengo. Y el día que necesito una pantalla me llevo un portátil, pero no dejo que me marque el territorio esa pantalla. Pero, esto ya es el hábito con el que hay que saber vivir. También les digo una cosa, antes me lo decías al principio de la entrevista, predicar con el ejemplo es precioso. Y yo tengo ejemplos que adoro. O sea, yo amo lo que hago. Me encanta hablar de poesía, como recordarás de nuestras clases, empezar y sacar un libro de poesía. Y no te puedo imaginar cómo me pone ver 2 semanas después en la cafetería al mismo alumno y hace así, y el libro de poesía está ahí también. Y digo, ostras, se ha enganchado. Y encima los libros huelen, los libros te acompañan en una estantería. No puedo imaginarme un lugar más confortable que una librería llena de libros que te arropan. Me imagino cabañas fuertes, naves espaciales construidos con libros. Yo realmente creo que es un lugar fuera de lo que se llamaría hostilidad. De manera que creo que de alguna manera ellos tienen que ver, ¿no? Con todo esto. Esa era mi obsesión de llegar con periódicos a clase, de propiciar todavía esa parte mágica que tiene nuestro oficio. Ujú. Hay un fallo que le veo en general a todas las universidades, no Loyola, aunque esa ha sido mi experiencia, de que te venden como que si estudias ahí, pues vas a tener prestigio, vas a tener un puesto alto o con un salario alto. Que a eso hay que trabajarlo, evidentemente, pero luego creo que también la universidad se ha convertido en una burbuja, en la que no te enseñan cómo funciona luego el mundo de verdad, o sea, la realidad. Ya no solo el mercado laboral, sino te digo, porque al final la vida es un conjunto de burbujas, cada uno vive en su burbuja y la idea es que se van relacionando, ¿no? Pero veo como que la universidad se queda en su burbuja y no se intenta como relacionar con las demás. Y ahí sí veo que cuando yo salí de la universidad es cuando yo empecé a madurar de verdad, empecé ese camino al desarrollo personal, el crecimiento espiritual, o sea, como que espabilé de verdad, ¿no? O sea, te das cuenta de cómo funciona la realidad y el mundo de verdad. ¿Tú eso lo notas también que los alumnos viven como una especie de burbuja mental y cuando salen de la universidad es cuando empiezan a comprender cómo funciona el mundo? Eh, sí, pero no es el alumno solo, es el sistema completo. Yo ahora mismo tengo que decirte, hablando con transparencia y con honestidad, porque no puede ser de otra manera, yo estoy ahora mismo ejerciendo una oposición muy crítica al sistema universitario en donde estoy. Lo hago público en mis conversaciones con compañeros, incluso creo que puede ser hasta molesto ya cuando el propio sistema no quiere tanta disonancia. ¿Por qué estoy crítico? Porque ha habido un cambio sistémico en todas las universidades. Hemos dirigido la mirada al fin resultadista. Nos miden la calidad educativa de un país, la mide una organización que es empresarial. O sea, tenemos una de las infancias más felices del mundo, según la UNESCO, pero tenemos uno de los países con peor comprensión lectora en Europa. Que según dice el informe PISA, claro, es que según hagan la pregunta, salimos mal y salimos mejor. El mejor país del mundo, este año no sé si será de nuevo Corea del Sur o será Finlandia, pero tiene los índices de suicidio más elevados del planeta. Entonces tendrán alumnos muy buenos y muy preparados que leerán muy bien, pero se les suicidan muchos. Em, no quiero decir que no tengamos que buscar la excelencia, pero la excelencia no pasa solo por lo mejor, pasa por la aceptación del mundo también. Por eso necesito en mis clases jóvenes que tienen dificultades de comunicación, porque hacen del resto de la clase un lugar mucho mejor para el mundo que se están preparando. Van a ganar en generosidad. A lo mejor me han dicho algunos alumnos, es que tal estudiante nos ralentiza la clase porque pregunta demasiado, porque parece que no está en la clase. Y yo les pido que tengan la calma de saber ver una oportunidad con alguien como él, porque el mundo para el que se van a preparar tiene a muchos como él. Y tú no puedes después llegar pensando que te han preparado con los mejores y ahora puedes dar las mejores respuestas si se dan las condiciones, macho. Es que el mundo no te las va a poner por delante. Pero con todo, también te digo que esto no está perdido y la prueba de ello soy yo, Ujú. porque yo estoy dentro del sistema y todavía no me ha doblegado el sistema.
¿He estado a punto de marcharme de la universidad? Sí. ¿He tenido sensación de estar absolutamente fuera del sistema de juego? Sí. Que he pedido ayuda a un Fernando Iwasaki, a una Lola Álvarez, que con sus maneras de ver el mundo me han asentado y me han dicho: "Paco, tu universidad Loyola se llama Fernando Marinas, se llama Consolación Martínez, Guillermo Albarrán". Ostras, no eran ni los 5G, ni los puntos de promoción interna, ni las publicaciones en revistas. Eso no es universidad. Eso forma parte de la construcción de universidad. Lo que no podemos es mirar solo en esa dirección. Y yo tengo la convicción de que en una universidad formamos a ciudadanos. Ciudadanos que van a trabajar en muchas cosas, pero por encima de todo ciudadanos. Y tenemos que hablar de ciudadanía, es decir, de mundo, de vida, de fe, de hambre, de dolor, de daño, de malvados, de bondades. Y además de videojuegos, de comunicación oral, de teoría de la comunicación, además. Pero si no hay lo otro, una asignatura de liderazgo y desarrollo personal no sirve de nada, más que de llevarte algo para algún programa de televisión. ¿Cómo se llamaba? El señor que escribió el libro. Y así no funciona la educación. ¿Que me siento solo defendiendo esto? Sí. ¿Que creía que era lo evidente? Sí. ¿Que me he decepcionado? Sí, pero puedo soportarlo. Mm. De hecho, vamos, Fernando Iwasaki a mí me sorprendió porque era un profesor que no daba la clase como todos los demás. Tú también eres esa persona que no da la clase como todos los demás. Y me habéis marcado, o sea, parece que no, y a veces el alumno no lo expresa, pero hay profesores que le marcan. Y yo aprendí mucho de ti y de Fernando Iwasaki. De hecho, yo tenía envidia de ti. De hecho, me caía fatal porque digo, yo quiero tener esa actitud positiva y ver el mundo con esos ojos y con ese amor. Y no podía, no me veía capaz. Luego con el tiempo ha sido un trabajo, pero creo que me acercó mucho, ¿no? Te voy a decir una cosa, Fernando. No me sorprendes. Y tú dirás, ¿cómo? Porque yo sí notaba tu defensa casi acérrima al principio a entregarte. En aquellas clases en las que yo en uno de los ejercicios pedía que me contarais cómo veíais el mundo a través de una foto y empezaran algunos compañeros a casi a desnudarse al instante, tú estabas en guardia, esto no lo vas a hacer conmigo, voy a pelear porque esto no suceda. Yo estas cosas las notaba y no hubiera sacado este tema en la conversación, pero lo has sacado tú y me encanta. O sea, que no creas que yo no me di cuenta, pero eso no me no, hombre, yo tengo prisas y ganas porque, se consiga ese clima, pero también hay un punto de desafío de que este no se me vaya sin que haya un gesto, y eso sí lo conseguimos. Y es verdad que uno después se da cuenta de lo mucho que ha pasado. Y ese concepto de posibilidad retardada, yo la tengo asumida. Cuando era más joven, no. Pero ahora me he dado cuenta que mucho de lo que pasó en nuestra vida antes tiene efectos retardados. Y entonces tengo que tener esa paciencia, para con vosotros, pero para conmigo también. Y hay otra cosa, tú, es curioso, tú me estás hablando todavía como un estudiante, me estás hablando de, porque, y los estudiantes, y yo te sigo hablando casi como un profe, porque te estoy diciendo que no solo aprendéis vosotros, que aprendemos nosotros, que la reciprocidad también es nuestra, que reconozco que hay días en los que ya vengo resabiado, que el placer hay que traerlo de casa. Esto se lo digo a los alumnos, que no puedes comprar en la cafetería 1,5 € de placer para recuperar un poquito el ánimo en clase. Y este es el gran trabajo que tenemos por delante. Enseñar, educar y aprender no es fácil. Ujú. Y has visto que tenemos un país maravilloso y todavía no tenemos una ley educativa. No hemos sido, da igual el color político ni los gobiernos que vinieron, no hemos sabido ponernos de acuerdo porque creemos que si la encontramos es darle el factor del beneficio a uno y porque tiene que haber metido dentro algún tipo de apología de, cuando en realidad es el terreno más sagrado en donde deberíamos de cooperar. Ujú. Yo te quiero pedir perdón por no tener en ese momento la capacidad de estar a la No. altura de, porque hay alumnos que deberían estar a la altura del profesor y no lo estamos muchas Si lo veces. estuviste, pensando que estabas plantándome un pulso en algún momento, esas miradas. Yo reconocía, tú además eres un tío con una comunicación, muy cercana, muy bien construida. Con 18 años, esto es una joya, esto no es tan fácil. Los chavales suelen tener timidez, o sea, tú defendías tus argumentos,
pero incluso en tus argumentos yo notaba que tú nunca estabas en el borde del precipicio por si acaso, porque yo creo que a lo mejor temía, a ver si me gana para la causa, y tú estabas en guardia. Eso de abrir el corazón, cuidado, ¿esto para qué, no? Em, Era por miedo al sufrimiento. pero ese miedo es muy bonito porque es de verdad. Y yo también a veces creo, Fernando, que he llegado o he llevado al alumno demasiado lejos en alguna ocasión. Y he dicho: "Ay, Paco, deberías de haber sido un poquito más, presto para la reserva". A veces se abren brechas tremendas y he escuchado cosas en clase, pero también reconozco que un profe en el fondo de su corazón lo que quiere es que la verdad, entre en clase. Si no, te quedas en un ejercicio de estilo, ¿no? Te ha salido bien la clase y ellos han hecho una clase buena porque no han dado la lata. Eso no es dar clases, tío. Eso no puede ser educar. Y lo de competitividad y cooperar, porque es verdad que cuando salí al mercado laboral me decían, oye, tú tienes que competir para quitarle el puesto a otro, ¿no? Pero luego también entiendes que la cooperación es hiper mega necesaria, porque ahí cooperas con gente, con proyectos, con personas. Y no sé si en la universidad yo notaba que fomentaban mucho más la competitividad que la cooperación, y esto lo veía con un ejemplo muy sencillo. De a mí se me daba muy bien esquematizar y hacer resúmenes. Y a mí no me importaba pasar alguien me lo pedía tal, pues yo lo pasaba y sin problema, porque entendía que hay personas que no tienen esa capacidad desarrollada o simplemente no tienen ese don y ese talento. Y digo, pero ¿por qué voy a competir con esta persona por una nota más alta o por una matrícula o lo que sea? O sea, me sentía mucho mejor como compartiendo algo que a mí se me daba bien que la competitividad. ¿Tú ves que en la universidad se fomenta más la cooperación o la competitividad? Yo Y creo si son necesarias las dos. Yo creo que estamos ganando un poco ahora, gracias a las áreas de cooperación, quizás esa identidad jesuita que tiene nuestra universidad en el ámbito de la cooperación. Ya empieza a ser un magma que lo vemos, pero la competitividad existe porque se ha ido impregnando al sistema universitario desde hace ya muchos años, demasiados quizás. Yo lo detesto. Yo detesto ese ansia de correr veloz, cuando la lentitud es lo más agradecido. He tenido suerte porque mis clases me han permitido, voy a entrecomillar la palabra, hacer rúbricas, muy laxas. ¿Cuántas veces me ha dicho un alumno: "Profesor, es que el trabajo de ese alumno, de ese compañero, es peor que el mío, le has puesto más notas". "Sí". "Ah, ¿pero lo reconoce?". Digo: "Sí". Entonces, ¿cómo le he puesto a ese hombre un 9, un trabajo bastante malo comparado con el mío? Pues porque he podido ver todo lo que ha tenido que hacer para llegar hasta ese mínimo gesto de ascenso que hay en su trabajo, muy poquito. Y tú estás en el mismo lugar, en la misma cúspide en donde te encontré. Algo no he hecho bien contigo, no hemos hecho bien juntos, te has ido acomodando en tu talento y esa persona ha ido construyendo pequeños peldaños para lo que él era un iceberg. Y está claro que es un escaloncito, ¿no? Yo valoro cada vez más la cultura del esfuerzo. Lo puedo ver en el cuidado, en los detalles, en la capacidad de entrega y después también en la generosidad. Normalmente, Fernando, los grandes genios, los grandes portadores de talento suelen ser muy generosos. No se lo quedan para ellos. Lo entregan en su obra, lo entregan, son de los que cuando tú le dices a un artista, esto cómo lo has hecho, y te da hasta la lista, la receta de cómo ha hecho el producto. Porque, como decía Groucho Marx, y yo esto lo repito mucho, no me importa que me copien las ideas porque tengo más. El artista que es portador de su propio talento, pues puede compartir todo lo que ha hecho, porque el otro puede copiarlo, pero no puede hacerlo crecer como tú lo harías. Y en eso tengo mucha tranquilidad. Yo también era de los que compartía apuntes, también era muy de síntesis y de esquemas, y, me daba mucho dolor cuando alguien me decía: "Paco, no puedo entregártelo, es que esto me ha costado mucho trabajo". Y yo, que era tan abierto en todo esto, después no entendía cómo otros compañeros te cerraban. Esto me hace recordar a una pregunta me hacen muchas veces: "Profesor, ¿qué hay que hacer para ganar la matrícula de honor en tu clase?". Me encanta. Digo, no hacer esa pregunta. Quien no hace esta pregunta tiene opciones. La nota es lo de menos, tío, y lo sabes. He llegado a ofrecer una nota a cambio de libertad absoluta de entrega. ¿Has regalado una nota? No, no he dicho regalar una nota. He ofrecido una nota a cambio de que si la ponía al principio de curso, prevaleciera como un contrato todo lo que yo deseaba para llegar hasta el final. ¿Me han podido engañar en alguna ocasión? Claro. ¿Me he sentido decepcionado? Nunca.
La nota no me importa. Yo he apostado por un modelo de educar que lo único que puede suceder es que algún día me diga el sistema fuera de aquí. Pero mientras eso ocurra, creo que estoy ayudando a construir un mundo eh, sensible al mundo. Además que la nota, por ejemplo, no refleja el amor que has puesto en lo que has hecho o el amor que ha eso que ha aportado a los demás. Luego en la vida real no significa nada un número. Te quiero preguntar ahora, Paco, porque están surgiendo, tengo conocimiento de que surgen escuelas, incluso una universidad en México que se llama Universidad del Terreno, que intentan hacer una enseñanza fuera de este sistema educativo, pero dentro, o sea, es oficial, la Universidad del Terreno está reconocida por el gobierno de México. Y luego hay colegios aquí, no sé si conoces a Borja Vilaseca, ¿te suena? Sí, claro. De Además, Barcelona. he escrito algunos libros muy interesantes. Mm. Pues en Barcelona he creado un instituto donde se fomenta el autoconocimiento, se fomenta el aprendizaje en base a los talentos de los alumnos. No sé si a ti te convencen estas ideas y si te gustaría que fueran así como funcionara la universidad y los colegios. A mí me gustan y me seduce un mundo en donde hay posibilidad de mirar la despensa llena de cosas, tío. No hay nada más triste que abrir un frigorífico de la educación y encontrarte tres cositas, tres yogures casi caducados. Es precioso cuando tú eres capaz de ver en un mundo en donde te puedes formar en distintos caminos. ¿Que la educación sistémica necesita ayuda? Sin duda. ¿Que están renovándose muchas cosas porque entra mucha gente joven? También. Que todo esto va creciendo. Yo es que uso mucho el concepto de lo mutante. En un mundo que es mutante, todo lo que le acompaña debe ser mutante. No quiero decir que la clave del éxito de la educación esté por ahí, pero digo que la educación del futuro va a tener que beber de otras muchas fuentes de las que ni siquiera sospecha que tiene dentro ni cerca. Pero parece que luchamos contra un dinosaurio gigante, ¿no? Porque es como, es que cambiar el sistema educativo, como no llegue alguien en el poder con esa intención y tenga el interés de adoctrinarnos. Ferran Adrià dice o dijo en una ocasión en una entrevista, que las revoluciones no se piensan, se hacen. Yo no me pongo a hacer cálculos ni planes de marketing para ver si lo que estoy haciendo va a tener rentabilidad. Por Dios, qué aburrido, tío. Estamos aburriendo al mundo con tantas pruebas, tantos datos. Ahora, ya sabes, lo que pita en nuestra universidad y en el mundo es el análisis de datos. Quien maneja los datos maneja la respuesta. Pero ¿qué pasa si alguien hace mal la pregunta? ¿De qué sirven los datos? ¿Y qué pasa si al hacer mal la pregunta se abren nuevos espacios disruptivos? Es que yo creo que las grandes preguntas del mundo todavía no se han hecho, se están haciendo, ¿no? Pero todavía hay un mundo por construirse que yo deseo ver como un niño recién llegado. ¿El dinosaurio es grande? Sí, las guerras son todas muy grandes, pero depende de qué papel vas a asumir en ellas. Yo me siento bien como un francotirador, como un Robin Hood, como como un náufrago. Y Paco, ¿qué último mensaje te gustaría dejarle a la audiencia? Pues me gustaría gritar desaforadamente que, aunque la lucha es enorme, como bien acabas de decir antes, nada está perdido. Hay mucha lucha por delante y esa lucha tiene que ser merecedora de nuestro esfuerzo. O sea, lo que nos va a costar vivir va a depender también de cómo te emplees, cómo te entregues. Nada está perdido. Y como nada está perdido, para alguien como yo, pues peleo hasta el último segundo con el balón en juego. Hasta el último segundo. O sea, yo voy a morir, eso lo sé, ¿eh? Viviendo. Yo no me gustaría que fuera en un golpe de: "Oh, me encantaría no sufrir". No, no, lo que tenga que venir, que venga, y además quiero mirar a la cara y decir: "Venga, venga". Ganar gana la muerte, siempre. Pero va a decir: "¿Este tío de dónde ha salido? Si hasta el último átomo lo tenía preparado para el combate". Tengo ganas de llegar a mi final con conciencia viva. Sí, sí, quiero morir dando las gracias. Aquí me pongo en la cabeza de Alejandro Maidero y me dice, Fernando, pero los beneficios a lo mejor no merece la pena los costes que hay que pagar para ese beneficio. Pero es lo que tú has dicho, quizás el resultado incluso de tu trabajo y el de todas las personas que intentan hacer cambios se ve incluso después de muerto, ¿no? Yo no pienso más allá. Creo que el mundo sin mí será otro mundo,
pero mientras estoy en esta gran obra de la vida, estoy disfrutando de todo lo que me está rodeando. Y ya que hablas para cerrar de Alejandro, me gustaría decirte que Alejandro para mí es uno de los grandes ejemplos del valor de la educación. O sea, es alguien que me ha regalado creer en mi trabajo cuando todo parecía difícil. Alejandro es un regalo de la vida que me gusta celebrar como parte de una tripulación impresionante. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo, tu sabiduría, que como dices, vamos, con las miles de cosas que tienes encima y que ahora te vas a una reunión en Sevilla y me has dedicado mucho tiempo, así que te lo agradezco. Cuando venía para acá, venía haciéndome la pregunta de siempre, ¿qué se me ha perdido a mí? Recordando que esta es una entrevista largamente fermentada desde hace ya muchos meses que entraste en contacto conmigo y absolutamente deudora por mi parte, porque te la debo, porque te cruzaste en mi camino y ahora tengo que decir que no me puedo imaginar un mejor lugar. O sea, hemos hablado sin ningún papel por delante, ningún previo establecido y me has hecho decir cosas que no estoy seguro de que hayan salido bien, pero mientras las decía me gustaba decirlas. Así que gracias a ti. Hasta siempre.